Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Otro Espacio, una producción de Contra.tv. En esta ocasión y en el marco de la entrada en vigor de FOMilenio 2, conversaremos con el director ejecutivo William Pleites, a quien doy en esta ocasión la más cordial bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes de Contra.tv y felicitarles por la audiencia. Bueno, director, creo que hay mucha tela que cortar, así que iniciamos en el marco de entrada de vigencia de este segundo programa. Si nos detalla un poco cuáles son los ejes de acción. Bueno, básicamente tres. Es un programa que tiene tres proyectos: el proyecto de capital humano, el proyecto de clima de inversiones y el proyecto de infraestructura logística, todos ellos orientados a tratar de mejorar la competitividad del país a partir de una disminución de los costos de invertir, ¿verdad? Tanto a partir de un aumento de la productividad laboral en el proyecto de capital humano, de una reducción de los costos logísticos en el caso de infraestructura logística, de una disminución de los costos de la tramitología y las regulaciones en el caso de clima de inversiones, y a partir también del otorgamiento de incentivos novedosos para la inversión privada a partir de dos herramientas como son los asocios público-privados y el Fondo de Apuestas por Inversiones. Okay. ¿Qué son las zonas que serían más beneficiadas dentro del marco de FOMilenio 2? Bueno, en el caso del proyecto de capital humano es el único donde las intervenciones están concentradas en una zona geográfica que es la franja marino-costera. Ahí se van a intervenir 342 establecimientos educativos aglutinados en 45 sistemas integrados del modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno. Por supuesto, va a deber también estar localizada geográficamente la ampliación que se va a hacer de la carretera del aeropuerto internacional hacia Zacatecoluca, y por otro lado la mejora que se va a hacer en la carretera desde Santa Rosa de Lima hasta el puesto fronterizo de La Matillo, y también una mejora de las instalaciones que se va a hacer en ese puesto fronterizo. De ahí las demás intervenciones van a ser de alcance nacional. De acuerdo. Bueno, como decimos popularmente, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y también preocupa en nuestro país, obviamente, la situación de inseguridad y violencia, que sin duda ha impactado la economía. ¿FOMilenio está listo para dar frutos aún en estas condiciones? Sin duda, mire, en primer lugar, pues como le digo, hay proyectos cuyas actividades ya están programadas y en donde indiscutiblemente que el clima de violencia puede generar algún obstáculo para la implementación, pero como digo, la verdad es que nosotros pretendemos trabajar con los liderazgos locales, con alcaldes, con líderes comunales, ¿verdad?, a efecto de asegurar pues, que este tipo de obras, por ejemplo las que se van a hacer en capital humano, puedan ser desarrolladas con el menor nivel de obstáculos posibles, ¿verdad?, porque al final se trata de obras que van a beneficiar a todas las comunidades. Pero inclusive pues en aquellas que podrían considerarse que podrían estar más impactadas por el clima de violencia o de inseguridad, como por ejemplo las relacionadas directamente a propiciar o a apuntalar proyectos de inversión privada. Nosotros hasta ahora, en el tiempo que tenemos acá de haber iniciado nuestras funciones, hemos tenido ya contactos con varios inversionistas que están interesados en conocer más del Fondo de Apuestas por Inversiones, y en donde inclusive a mí la sensación que me queda es que probablemente los 75 millones que hay para estimular la inversión privada a partir de esta herramienta pronto se nos van a quedar cortos, porque hay muchos proyectos privados que están esperando algún tipo de mejora en la calidad o en la oferta de servicios públicos para su viabilización. Okay. ¿Habrá coordinación interinstitucional en medio de este programa para mejorar las condiciones y que lo que se proyecte ejecutar resulte óptimamente? Bueno, cada proyecto supone cierto tipo de coordinación interinstitucional. Por ejemplo, nosotros en el proyecto de capital humano estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Educación, con el Instituto de Legalización de la Propiedad, por ejemplo, que es el que nos va a apoyar en el proceso de diagnóstico y legalización de las propiedades que presentan algún problema jurídico, ¿verdad?, en el caso de las escuelas que van a ser intervenidas. Vamos a coordinar también con entidades como el INSAFOR o inclusive pues, o sea, con
el Ministerio de Trabajo y a otras entidades que estén relacionadas, en este caso, con el sistema de formación técnica y profesional del país. En el caso del proyecto de infraestructura logística, por supuesto, con el FOVIALI, con el Ministerio de Obras Públicas, así como con la Dirección General de Renta de Aduanas, ¿verdad? Y con todas las demás entidades que participan en ofreciendo servicios públicos en el puesto fronterizo del Amatillo. Y en el caso de clima de inversiones, pues tenemos una coordinación estrecha con la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, así como también con la Agencia de Promoción de Inversiones en El Salvador, PROESA. Bueno, director, también es importante conversar sobre algunas críticas y señalamientos en torno a Fomilenio 2, pero ha llegado el momento de hacer una breve pausa y ya regresamos con más de Otro Espacio. Todos jugamos un papel importante al enfrentar la violencia, desde nuestras familias, nuestros pupitres y escritorios, desde nuestras calles, nuestro pasaje y nuestro barrio, desde el campo hasta el mercado, desde el instituto hasta la universidad, desde la fábrica hasta la asamblea, desde la tienda hasta la fiscalía, desde la empresa hasta la corte. Todos los sectores de la sociedad debemos asumir responsabilidad, porque la seguridad no es responsabilidad de uno, la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Y regresamos con Otro Espacio, en esta ocasión conversando con el director ejecutivo de Fomilenio 2, William Pleites. Y bueno, le comentaba que también es importante hablar de cómo algunos sectores han señalado Fomilenio 2 y han comentado de que es difícil en nuestro país por ver un buen panorama porque la economía no marcha bien. Sin embargo, al escuchar ya los proyectos y las expectativas mismas que se generan, pues pensamos en un mejor panorama para nuestro país. Pero en este marco, en este contexto, ¿las inversiones qué papel juegan actualmente en la economía salvadoreña? Bueno, El Salvador macroeconómicamente tiene un problema con su tasa de inversión. Generalmente, para poder crecer a tasas de 6% o más en la economía y poder generar empleos suficientes en función de cómo va creciendo la demanda de trabajo en el país, estaríamos hablando de tasas de inversión que deberían de andar por el 25% del PIB y probablemente generar alrededor de 100,000 empleos formales por año. Nosotros hemos estado en los últimos años con tasas de inversión que han andado rondando por el 15%, 16% del PIB y por otro lado generando menos de la cuarta parte de la cantidad de empleos formales que necesita el país para enrumbarse hacia un desarrollo humano alto. En ese sentido, es necesario mejorar el clima de inversiones y el proyecto de Fomilenio 2, aún con sus limitaciones, tiene como propósito principal contribuir a mejorar ese clima de inversiones. De alguna manera decíamos que si uno lo ve son 365 millones que repartidos dentro de un país que tiene solamente en el sector público un presupuesto de más de 4,000 millones de dólares por año, no es que se trate de una gran cantidad. Pero nosotros sí creemos que tenemos la posibilidad de incidir sobre algunos de esos aspectos que son claves para mejorar el clima de inversiones en el país. El proyecto de clima de inversiones precisamente es un proyecto que si uno lo ve de una interpretación relativamente modesta, pero sí creemos nosotros que podemos tocar puntos que realmente pueden contribuir a mejorar sustancialmente las relaciones público-privadas y de esa manera poder contribuir a enrumbar el país hacia una visión más optimista sobre su futuro. También surge en medio de este nuevo proyecto y durante los últimos años se ha potenciado el concepto de emprendimiento. Muchos salvadoreños han iniciado sus pequeños negocios. ¿Cuál es el papel y tiene protagonismo este pequeño sector en Fomilenio 2? ¿Tendrán ellos beneficios para crecer? Mire, Fomilenio 2 difiere mucho de Fomilenio 1. En Fomilenio 1, por ejemplo, había uno de los componentes, era precisamente el que le llamaban de apoyo productivo y donde se dieron algunos apoyos a pequeños emprendimientos y hay que decirlo que en la mayoría de los casos los resultados no fueron sostenibles en el tiempo. Ahora con Fomilenio 2, por ejemplo, lo que existe es, en el caso de clima de inversiones, es un fondo de apuestas por inversiones que
que en este caso van a estar orientadas principalmente a propiciar proyectos de inversión que al menos tengan un tamaño de $100,000 o más. En este caso, no es que pequeños productores, por ejemplo, no puedan ser beneficiados. De hecho, dentro de los 11 proyectos que ahorita estamos examinando como parte de la primera convocatoria que se hizo para acceder a los fondos para acceder a estos fondos, 2 de ellos involucran a pequeños productores, ¿verdad? En un caso se trata, por ejemplo, de una cooperativa que tiene un proyecto agroindustrial, pero se trata de una cooperativa que está integrada por más de 100 miembros, la mayoría pues agricultores, ¿verdad? Y que se están, en este caso, pues, comprometiendo con impulsar o con la construcción de una agroindustria que permita procesar, por ejemplo, una parte importante de las frutas que ya están produciendo y que algunas de ellas fueron inclusive estimuladas con el proyecto de Fomilenio 1. Hay también otro proyecto que estamos evaluando que se trata o que está orientada a promover, por ejemplo, en este caso, la cadena del cacao en el país, ¿verdad? Va a depender mucho de las características de cómo se presenten los proyectos, pero como le digo, sí pueden participar los pequeños productores, idealmente si lo hacen, por ejemplo, de manera organizada, probablemente a través de cooperativas de segundo grado. Okay. ¿Sería entonces Fomilenio 2, como las autoridades incluso lo han señalado, un detonante para el crecimiento económico del país? Bueno, eso es lo que aspiramos como objetivo, ¿verdad? Ser un detonante, y como decíamos, sobre todo, nosotros creemos que El Salvador ciertamente tiene un gran potencial. Probablemente parte de ese potencial ha estado siendo afectado de que no se han logrado los acuerdos políticos mínimos para hacerle frente a los principales problemas que enfrenta. A veces inclusive, hacemos valoraciones, miren, en que este país no se puede invertir debido a la inseguridad y el crimen, pero probablemente no nos damos cuenta que a veces puede ser también que ha sido como consecuencia de los pobres resultados que hemos tenido en términos de inversión, crecimiento y empleo, que el problema del crimen y la inseguridad han alcanzado las dimensiones que también han alcanzado. O sea que, en otras palabras, de lo que se trata es de poder identificar caminos para desarticular círculos viciosos y de poder activar círculos virtuosos a favor del desarrollo. Ok, ya para ir finalizando, director, concretamente, ¿cuáles son las proyecciones a largo plazo de Fomilenio 2? Bueno, usted ya lo señalaba, si usted me dice, yo quisiera que una vez termine la implementación de Fomilenio 2, en efecto, si en vez de decir que Fomilenio 2 va a ser recordado como el proyecto a partir del cual se construyó o se amplió a 4 carriles la carretera del aeropuerto a Zacateluca, dijeran que fue el proyecto a partir del cual se comenzó a detonar un proceso de crecimiento y de mejor entendimiento entre los sectores públicos y privados del país, yo me sentiría bastante satisfecho. Okay. Bueno, muchas gracias por su tiempo y el espacio. No, gracias a usted y un saludo de nuevo a todos los televidentes. Y a usted, amigo cibernauta, gracias por estar en sintonía de las producciones de Contra.tv. Será hasta una próxima edición de otro espacio.